escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Lección Divina, qué bueno que nos acompañan. Vamos a meditar esta tarde la palabra de Dios y los invito para que desde ya empiecen a escribirnos al 312-279-0170, 312-279-0170. Ahí en el WhatsApp usted pónganos su mensajito de la palabra de Dios de hoy, que ya muchos han podido escuchar la Eucaristía, han podido tomar las lecturas del día y van a escribirnos su mensaje, el versículo que les llama la atención o su reflexión personal o un comentario exegético sobre el texto de hoy, el día de San Bartolomé, apóstol. Entonces, qué bueno que ustedes se comuniquen con nosotros, 312-279-0170. Pero también estamos en Facebook y en este momento estamos en vivo y nos pueden buscar en Facebook como emisora Magna Estéreo Envigado. Emisora Magna Estéreo Envigado, ahí síganos y también si usted no nos quiere escribir en WhatsApp, nos puede escribir en los comentarios que hay en nuestro en vivo que estamos haciendo en este momento. Bueno, también saludamos a todos los fieles oyentes de la Lección Divina, a los que nos escuchan desde la cárcel de Pedregal, de Bellavista, desde Máxima Seguridad en Itagüí, también a todas las personas que nos escuchan desde San Antonio de Prado, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella. Un abrazo, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. San Juan 1, versículos del 45 al 51. Hoy interrumpimos la lectura continuada del Evangelio de San Mateo para hacer la reflexión sobre el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con la luz de su Espíritu, que nosotros podamos comprender esta palabra, que hoy cada uno de nosotros pueda escuchar la voz del Señor y recibir una orientación para la vida, que podamos encontrar serenidad, tranquilidad en las palabras del Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas abajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bueno, muy bien. Hoy la Iglesia nos sugiere celebrar la memoria de San Bartolomé y podemos entonces encontrar aquí en el Evangelio de San Juan el nombre con el que se designa este apóstol, y el nombre es Natanael. Y podemos encontrar aquí un claro significado de este nombre. Fue uno de los apóstoles de Jesús y su nombre en griego, que procede también de la traducción aramea, quiere decir como hijo de Ptolomeo, ¿sí? Y es mencionado en los 3 evangelios sinópticos, solo que acá encontramos el término Natanael. En cambio en Mateo, Marcos y Lucas lo encontramos como Bartolomé. Basémonos en el texto que hoy nos presenta la liturgia y encontramos que Jesús empieza a tener algunos discípulos. Entre ellos está Natanael. Y escuchen esto, las palabras de Felipe. Escuchen las palabras de Felipe, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Acuérdense que los judíos esperan la manifestación de Dios a través del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Aquel que lo liberaría del yugo de la esclavitud. Acuérdense ustedes que Israel adquiere una tierra, la tierra prometida, Palestina, pero esta tierra es disputada durante muchos años, muchos siglos, por diferentes pueblos invasores. Entonces, ¿qué está esperando el pueblo de Israel? Está esperando la liberación del yugo opresor en este momento concreto de la historia de los romanos. Y aquí encontramos a Felipe, que señala a Jesús como ese esperado. Acuérdense que los judíos también tienen una Biblia, y la Biblia está compuesta del Pentateuco, o sea, de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y de otros escritos junto con los profetas. Y esa es la ley en la cual se basan los judíos. Entonces lo que hoy nos dice aquí Felipe, lo que le anuncia a Natanael, a Bartolomé, es que de eso que tanto hablaban los profetas, de eso que tanto ellos esperaban, se estaba cumpliendo en un hombre, en Jesús. No obstante, hoy muchos judíos, o los judíos en general, están esperando el Mesías. Sin embargo, mucha gente de aquella época, muchos judíos de aquella época encontraron el Mesías en Jesús. Acá hay una discusión, porque Jesús viene de un lugar sencillo. Acuérdense que María y José eran de Nazaret de Galilea, y aparece aquí como si esta ciudad fuera insignificante, o tuviera un bajo sentido para la gente de la época. Por eso la pregunta de Natanael es de pronto incluso ofensiva. Es que de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces desde aquí, desde esta parte del Evangelio, estamos en el capítulo 1, se empieza a ver la teología de lo pequeño, o sea, Dios que se empieza a reflejar en lo pequeño, en lo sencillo. Y acordémonos que para el evangelista Juan, Jesucristo se revela como Dios desde siempre. Vamos a mirar, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos. Para Marcos, Dios se revela en Jesús, o Dios se nos muestra en Jesús como Hijo después del bautismo. Pero aquí lo estamos viendo desde la eternidad. Entonces es muy importante esta pregunta de la pequeñez a la que se refiere Felipe en el Evangelio de hoy. Nos pueden escribir, enviarnos sus mensajes, sus comentarios y sus reflexiones del Evangelio al 312-279-0170. 312-279-0170. Pero también estamos en vivo a través de Facebook. Ahí nos pueden buscar como Emisora Magna Estéreo y dejarnos sus comentarios. En este momento, escuchando esta palabra, donde nos habla acerca de este apóstol San Bartolomé, Padre, mi pregunta es la siguiente.
él tiene inquietud y duda de que, así como dice, de que en Nazaret salga algo bueno. Pero Jesús no era de Nazaret, él era de Belén. Sí, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, ¿qué quieren hacer coincidir ahí? Como David, el rey David era de Belén, entonces los evangelistas ponen a Jesús naciendo en la ciudad de Judá, en Belén, ¿cierto? Para que declararlo como descendiente de David. ¿Qué pretende Mateo al contar esa historia de que Jesús nace en Belén, incluso de que los magos van a Belén, poner a Jesús como descendiente de David? Pero acordémonos que qué pasa después del nacimiento de Jesús. Se lo llevan a Nazaret y allí viven Jesús, María y José, según la tradición. Según la tradición, porque no lo tenemos explícito en la Escritura. ¿Qué tenemos explícito? Que María era de Nazaret, de Galilea. Acuérdense cuando en el Evangelio dice que el ángel del Señor fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Entonces ahí suponemos que María y José vivían o residían, mejor dicho, en Galilea. Y a Jesús se le da el título de Galileo o Nazareno, por eso, aunque Nazareno puede tener otra connotación, otra explicación. Sí, pero entendemos de que Jesús nace en Belén para darle la descendencia del rey David y porque José es de Belén. Acuérdense que incluso por eso José termina en Belén, porque como estaban haciendo un censo, entonces ellos tenían que ir a empadronarse a su propia ciudad. Y por eso terminan todos allí, por eso Jesús nace allá. Pero realmente, si vamos a hablar de la infancia de Jesús, podríamos decir que Jesús vivió su infancia en Nazaret de Galilea. Bueno, y en este evangelio también vemos cómo el Señor nos conoce, sabe nuestros pensamientos, lo que sentimos. Él, antes de hablar con Bartolomé, ya sabía lo que él estaba pensando debajo del árbol, sabía y conocía sus sentimientos. Por acá nos escriben nuestros oyentes en Facebook. Estela Gómez dice: solo el Señor conoce el interior de nuestro corazón, hasta nuestros más íntimos pensamientos. Alina Sánchez, gracias por su sintonía. Hilda María Villada Serna: el Señor nos invita hoy con el Evangelio a ser cada día más fervorosos. Les recordamos el 312-279-0170. Bueno, Sandra decía algo muy importante. Yo creo que aquí hay una estrategia también del evangelista sobre el significado como profundo del discipulado. Jesús dice que, o el Evangelio nos dice que Jesús había visto a Natanael y dice: he aquí un hombre que no tiene en sí fingimiento o en el que no hay falsedad. Yo creo que esto es una estrategia o un significado profundo del discipulado. Los discípulos de Jesús son conocidos por él. Y por eso hemos reflexionado en varias ocasiones que Jesús, porque llama a aquellos que lo niegan o que lo traicionan o que lo van a vender, o aquellos que solo están buscando poder, o aquellos que eran pecadores públicos, si eran de tal manera. Pues bien, en este texto se nos evidencia que realmente Jesús conoce a sus discípulos. Por ahí está el Salmo 138 que dice muy lindo: Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento y me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Es decir, nosotros nos encontramos aquí con dos cosas muy importantes que Sandra nos comentaba ahora. La primera, los discípulos son conocidos por Jesús. ¿Pero por qué los conoce? Y la respuesta nos lo da el Evangelio de hoy: porque Jesús es Dios. Y el Evangelio dice: allí está, dice Felipe, allí está del que tanto nos han hablado los profetas y la ley. O sea, ese es el Hijo, ese es el Mesías. Entonces, por ende, Él tiene que conocer más allá de lo que conoce cualquier ser humano. Es importante que nosotros asimilemos esta palabra de esta manera. O sea, el discipulado es, o el discípulo mejor, es aquel que es conocido plenamente por Jesús. Nos llama con nuestras riquezas, con nuestras virtudes, con todo lo bueno, pero también con nuestras fragilidades. También vemos en esta palabra cómo Jesús
inicia resaltando cosas tan bonitas y positivas de Natanael. Reconoce que él que es un israelita de corazón puro, único, porque él nos conoce y nos sondea, como dice el Padre, pero resalta ante todo siempre lo bueno de nosotros. Sí, yo creo que aquí nosotros, por ejemplo, mirando la actitud de los discípulos, están unidos por una intención. Los discípulos son unos judíos común y corriente, unos trabajadores, como muchos en aquel entonces. Quieren y tienen el afán como de liberarse. ¿Liberarse de qué? Del yugo opresor, de los impuestos esclavizantes. Quieren también encontrar un camino verdadero para una ley que es subyugante, o sea, que se vuelve o que los vuelve a ellos esclavos. Entonces ellos, al encontrar al Mesías, encuentran que la ley tiene sentido es en él. O sea, sí, hay una ley que cumplimos, hay cosas que hacemos por agradar a Dios, pero ¿qué vamos a hacer más allá de todo eso? O sea, ¿qué le da sentido a esto? Y entonces ahí es donde Felipe dice que ese es del que tanto han hablado los profetas y la ley. Entonces encontramos aquí un episodio muy lindo donde Natanael le dice: ¿de qué me conoces? ¿O dónde me viste? ¿O por qué me conoces? Y este episodio es muy lindo porque Jesús le dice: si te conozco, tranquilo, no te angusties o no te preguntes eso, porque verás cosas mayores. Entonces, apenas los discípulos, según el Evangelio de San Juan, están entrando en el conocimiento de Dios y Jesús ya sabe de ellos y Dios ya sabe de ellos. Entonces, qué importante que nosotros miremos cómo es la actitud de Jesús al acercarse a sus discípulos. Los toca desde la profundidad de su ser. Nos escriben y vamos a leer los mensajes. Buenas tardes, me deja ver en esta parte del Evangelio que los 12 apóstoles fueron los elegidos desde siempre. El Señor ya sabía quién era Natanael. Los saluda cordialmente Isabel desde Envigado. Andrea Darbe, buenas tardes, me gusta cuando lee has de ver cosas mayores. Esa parte es la que le gusta a Andrea del Evangelio de hoy. Por acá, Daniela nos envía un mensaje. Buenas tardes, equipo de Magna, espero estén bien en Jesús y en María. Esta tarde y este día del Evangelio está hermoso. Quizás también nosotros, como Bartolomé, dudamos de las cosas sencillas que Jesús nos pone en el camino y no somos capaces de ver en la gente humilde y sencilla, en esos a los que nadie quiere, al mismo Cristo que habita en sus corazones, el que murió y resucitó por todos nosotros. Sin embargo, a veces, y no a veces, o sea, siempre somos llamados a escuchar lo bueno que Dios pone en nuestra vida, porque tenemos que ver la misericordia de Dios en cada una de nuestras situaciones, en cada una de las situaciones que se nos presenten. Aunque creamos que Él no está ahí presente, siempre está presente. Jesús es la llave que nos abre las puertas de la iglesia, nuestra iglesia, a la que todos extrañamos y a la que todos no solo estamos invitados, sino que tenemos la obligación y el derecho y el gozo de hacer una iglesia viva, porque la iglesia puede estar ahorita los templos cerrados, pero la iglesia sigue viva en nuestros corazones. Y una iglesia que no genere dudas, sino seguridad y paz. Jesús es nuestro camino, que nos llama de alguna u otra manera personal para ir y ver las grandezas de nuestro querido y amado Dios maravilloso. Dios los bendiga y una bendecida tarde. Bueno, gracias a todos los que nos van escribiendo. Lo pueden seguir haciendo al 312-279-0170. 312-279-0170. La fiesta de hoy y de los apóstoles en general nos hace un llamado al seguimiento de Jesús. Jesús no tuvo solo 12 discípulos, Jesús tuvo muchos y hoy sigue teniendo y hoy sigue llamando personas a ser sus discípulos.
Y aquí es donde entra la palabra hacerse vida en nosotros. Somos discípulos de los cuales Jesús se puede sentir orgullosos, porque miremos que las palabras con las que se refiere Jesús a Natanael o a Bartolomé son palabras muy profundas. Vean aquí un israelita en el que no hay fingimiento, en el que hay verdad. Yo creo que son palabras preciosas que nosotros podríamos traer a nuestra realidad y preguntarnos qué clase de alumnos somos, qué clase de discípulos somos. Por ejemplo, hoy en día que vemos tanta corrupción, ¿qué pensará un profesor de un alumno al que él le dio clases o le inculcó buenos valores o lo cultivó de la manera que él fue educado y después verlo en problemas y verlo metido en corrupción, ¿cierto? Entonces, eso es una experiencia de la vida común. ¿Qué tan buenos discípulos somos? Yo creo que aquí nadie se puede calificar como perfecto, bueno, pero sí podemos hacer logros y tener logros y llegar a alcances que nos permitan ser buenos discípulos de Jesús con nuestros defectos como los tenían en los 12. Entonces, yo creo que esa sería la reflexión para hoy, que cada uno apunte en su cuaderno. Yo como soy discípulo de Jesús, ¿qué hago para acercarme a Él? ¿Qué hago para parecerme a Él? El mismo Evangelio, Jesús en el Evangelio dice que ningún discípulo puede superar a su maestro. A lo mucho será como Él, pero no superarlo. ¿Qué tal llegar a ser como Jesús? Es un trabajo muy arduo y difícil, pero lo podemos hacer. Padre, tengo una inquietud. En el contexto de este Evangelio, ¿en qué momento de la vida de Jesús fue este encuentro con Bartolomé? O sea, esto fue cuando él ya había escogido sus 12 apóstoles, en medio de esto, no tengo como claridad. Sino como el Evangelio de San Juan tiene otro ritmo, ¿cierto? Por eso lo llamamos, no lo metemos en el grupo de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sino que es como un evangelio aparte, y es la última redacción de los evangelios. El primero fue Marcos, que es el más corto, y los otros bebieron de Marcos, los otros evangelistas. Esto parece ser el inicio de la vida pública de Jesús, ¿cierto? Y estamos viendo cómo los discípulos van conociendo a Jesús. Entonces este sería el momento en que se le van adhiriendo los primeros discípulos. Lo podemos comparar con los episodios de los sinópticos donde aparecen en el lago de Galilea y Jesús allá los llama, por ejemplo, a Pedro y a Santiago, a Juan, sí, que eran pescadores. Pero entonces desde el Evangelio de San Juan estamos hablando del inicio de la vida pública de Jesús. Solo que como es un evangelio diferente, no inicia como en otros textos, como en los sinópticos, con el bautismo de Jesús, por ejemplo, o después del bautismo. Y Felipe fue quien le dio a conocer a Bartolomé acerca de Jesús, o sea, quien le prendió la llamita a Bartolomé. Exactamente. Y tenemos aquí en el Evangelio de San Juan, es muy común que que unos lleven a otros a Jesús. Acordémonos de los episodios, por ejemplo, de los grandes discursos de San Juan, encontramos la mujer samaritana, como por el encuentro con la samaritana, ella lleva a otros a creer en Jesús, he encontrado al Mesías. Entonces esto es muy común en el Evangelio de San Juan, y aquí lo volvemos a encontrar al principio, en el capítulo 1, estamos en el versículo 45. Bueno, un abrazo para todos. Mañana nos encontramos a las 3:30 de la tarde. Gracias por unirse a esta hora a la Lección Divina. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón.